la constituyente en Chile. Para introducir este tema que es de interés, yo creo que hay que aportar algunos elementos de información que nos permitan fijar el marco de referencia por donde está pasando Chile. Primero, recordar lo que es una constitución, que tiene muchas acepciones, pero que en general es la forma o sistema de gobierno que tiene un Estado, es la ley fundamental de la organización de un Estado, o es el conjunto de leyes fundamentales. Entonces, como todos los países tienen constituciones, la siguiente cuestión a tratar es la reforma o la modificación de esas constituciones, cómo se hace. Y la reforma constitucional, por su contenido, puede ser una reforma parcial o una reforma total, y por su forma tenemos las constituciones que son flexibles y las constituciones que son rígidas. Las constituciones flexibles permiten reformas rápidas, expeditas, y las constituciones rígidas tienen mecanismos específicos que tienden a controlar mucho más la institucionalidad. El tema de las constituyentes, de las asambleas constituyentes, en ese contexto, está muy usado en la historia de América Latina sobre todo, y en la historia reciente del siglo XXI, con la aparición de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI, como movimiento bolivariano, hoy castrochavismo. Las constituyentes están muy usadas para modificar el ordenamiento jurídico. Les quiero recordar que el año 1999 Hugo Chávez jura sobre la moribunda Constitución de Venezuela y el mismo año hace una asamblea constituyente. Y a partir de eso crea la República Bolivariana de Venezuela y tenemos hoy día la dictadura venezolana. En el mismo contexto, en Bolivia se suplanta con la falsificación de una ley de reforma constitucional el año 2004, se suplanta y se quiebra el mecanismo rígido de reforma constitucional, porque la Constitución, la reforma total de la Constitución en Bolivia no estaba permitida por la Constitución de 1967, reformada en el año 94, se falsifica aquello y se va a una asamblea constituyente que se instala el año 2008 y que hace desaparecer la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional hoy establecido sobre la nación boliviana. En el Ecuador hacen lo mismo. Correa hace una asamblea constituyente y lleva el proceso a un cambio de constitución que termina aprobando leyes que después son, como la conocida ley Mordaza, que es la ley más importante en violación de libertades de expresión y de libertad de prensa en las Américas. Con ese breve recordatorio, veamos lo que es Chile. Chile, por el propio sistema que está mostrando lo que es su proceso constituyente, señala que el proceso constituyente chileno empieza el 15 de noviembre de 2019 con el denominado Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. O sea, el proceso constituyente es una respuesta forzada a un mecanismo de presión y de confrontación social y política que se plantea en Chile, que el gobierno de Chile no puede resolver sino a través de un mecanismo que lo lleve a una asamblea constituyente. Pero, curiosidad, lo que se llama la Constitución de Chile de Pinochet había sido reformada el 18 de agosto del año 2005 mediante la reforma constitucional número 20050 firmada por el presidente Lagos, y en esa reforma constitucional se anulaba el artículo 129, se abrogaba el artículo 129 de la Constitución de Pinochet, que era el artículo que permitía el plebiscito para reformar la Constitución. O sea que para hacer más sólida democráticamente hablando a la Constitución de Chile, en el año 2005, en un gobierno absolutamente democrático, se abrogó el artículo 129 para que no haya constituyente, que es un mecanismo en el cual se tiende al abuso de los derechos, de las garantías y de la solidez constitucional. Pero para salir del
problema y llevar adelante el denominado Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución en Chile, lo que hacen es una reforma constitucional. El 24 de diciembre del 2019 reforman la Constitución, modifican la Constitución de Lagos y reponen el plebiscito. O sea, reponen la norma de la Constitución de Pinochet. Y de esa manera, el presidente el 29 de marzo de 2020 convoca vía decreto al plebiscito de entrada, porque también habrá un plebiscito de salida, que se lleva a cabo el 25 de octubre del año 2020. Y lo que se publicita respecto a ese plebiscito es que en Chile se aprueba por abrumadora mayoría el cambio de la Constitución de Pinochet. Esta es la BBC de Londres. Y se dice que el presidente Sebastián Piñera calificó lo sucedido ese domingo en su país con casi el 100% de los votos escrutados, que un rotundo 78% decidió reemplazar la actual Constitución redactada en el régimen militar de Pinochet. Ninguna de las dos cosas son ciertas, porque si miramos los datos del plebiscito nacional del año 2020 en Chile, el domingo 25 de octubre del año 2020, encontramos que la población de Chile es de 19.107.216 al año 2020. Que los habitantes inscritos en Chile, o sea, los votantes, son 14.855.719. Y que los que han votado en el plebiscito del 25 de octubre son 7.569.082. O sea, ha habido un 50.95% de participación. Y de ese 50.95% de participación, el 78,28% ha aprobado que quiere una nueva Constitución y 21,72% ha rechazado. Esto representa, en sencillos números, pura aritmética, que en Chile han modificado, han repuesto primero el mecanismo de plebiscito bajo presión, con una reforma constitucional al vapor, pero después han ido a una votación en un plebiscito que han celebrado el 25 de octubre del año 2020, en el cual solamente ha participado el 50,95% de los votantes chilenos, de los cuales el 78,28% han dicho que sí. Eso representa que solo el 39% de los votantes chilenos han aprobado el plebiscito para hacer la nueva Asamblea Constituyente que ahora está en curso. Eso es una minoría. Eso representa 1/3 de los chilenos que pueden votar. Y eso nos está mostrando un síntoma, yo no voy a hacer afirmaciones, esto es topografía, nos está mostrando el mismo síntoma de lo que ha pasado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, donde con minorías se construyen mayorías y con minorías se producen transformaciones profundas que afectan a toda la población. Termino esta introducción simplemente dando un dato adicional. El mecanismo de la constituyente en Chile, que no es otra cosa que una forma de reforma total de la Constitución, establece un concepto que es muy curioso y que ustedes lo pueden encontrar en la página web del gobierno chileno y del Estado chileno cuando explica esto, que se llama el de la hoja en blanco. La hoja en blanco quiere decir que no se trata de reformar la Constitución de Chile, sino de hacer una nueva. Y además de eso, hay una agenda, hay un cronograma, y en el cronograma se establece que ahora que el 11 de abril van a elegir a los constituyentes, después va a venir un periodo de trabajo, pero concluido el trabajo de la convención, se ha de entregar la propuesta al presidente de la República que va a convocar a un nuevo plebiscito, que se llama plebiscito de salida. Y en ese plebiscito sí, dice que el sufragio será obligatorio y habrá una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales para las personas habilitadas para votar que no lo hagan. Y que el texto será: ¿aprueba usted la nueva Constitución o no?
apruebo o rechazo, y que si se la rechaza permanecerá vigente la Constitución de 1980 con sus reformas, incluida la reforma al vapor en la que han regresado el plebiscito dictatorial que la democracia chilena había quitado el año 2005. Muchas gracias.